Hola, en este video vamos a ver la jurisdicción. Y para comenzar, hablaremos primero sobre el conflicto. Se puede decir, en términos generales, que el derecho tiene como una de sus funciones más relevantes la prevención y la composición pacífica de los conflictos y controversias que puedan surgir entre quienes integran la comunidad social. Como señala Carneluti, el conflicto nace cuando existe una pretensión por una parte y la resistencia por la otra. Entonces, en esta comunidad, ¿cierto? Tenemos diferentes individuos y pueden surgir conflictos entre estos individuos. ¿Y cómo podemos solucionar estos conflictos? Hay distintas formas teóricas de solución de conflictos. Está la autotutela, en que una parte le impone su decisión a la otra. Esta situación es excepcional, ya que como regla general, la autotutela está prohibida en el derecho. Un ejemplo en que la ley permite la autotutela sería la legítima defensa, un caso bien excepcional, porque la autotutela está prohibida. Otro mecanismo sería la autocomposición. Es una forma de solución de conflictos que opera cuando las partes entre las cuales se produjo el conflicto le ponen fin directamente mediante un acuerdo de voluntades. Son las mismas partes que le ponen fin al problema mediante un acuerdo. Por ejemplo, una transacción. Y por último está la heterocomposición. Es una forma de solución de conflictos que implica la intervención de un tercero ajeno a los sujetos entre quienes se suscita, el cual le pone fin por medio de un proceso que finaliza con una sentencia. Por ejemplo, el proceso civil ante un juez. Por lo tanto, como vemos, está la autotutela, donde una parte le impone su decisión a otra, por medio de la fuerza, lo que está prohibido. También está la autocomposición, por el cual las partes solucionan el conflicto por medio de un acuerdo. Y también está la heterocomposición, el cual el conflicto es solucionado por un tercero. La razón por la cual el tercero imparcial a quien acuden las partes para la resolución del conflicto actúa sobre ellas radica en que se le ha investido de una función pública denominada jurisdicción, la cual la ejercen los tribunales de justicia y produce cosa juzgada. Y la jurisdicción viene del latín juris, que quiere decir derecho, y dictio, que quiere decir declarar. Por lo tanto, jurisdicción, en una traducción, podemos decir que significa pronunciar o decir derecho, del latín. Jurisdictio. La jurisdicción es una manifestación de la soberanía del Estado. La administración de justicia es un derecho del poder soberano para resolver los conflictos en el territorio nacional y prohibir la autotutela. La convivencia pacífica de la comunidad se logra en la medida en que ella es posible mediante la sustitución de la violencia por la acción jurisdiccional. El Estado tiene a cargo el dirimir imparcialmente las diferencias entre sus miembros. Y también hay que recordar que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima. Entonces, ¿cómo podemos definir a la jurisdicción? Podemos decir que la jurisdicción es el poder deber que tienen los tribunales de justicia para conocer y resolver por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada los conflictos de interés de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal y dentro del territorio de la República. Y respecto al ejercicio jurisdiccional, la jurisdicción recae preferentemente en los tribunales de justicia. Pero también hay otros órganos que ejercen actividad jurisdiccional, como la Contraloría, cuando actúa como Tribunal de Cuentas, y el Senado, en el caso de una acusación constitucional, que la Constitución dice que el Senado resolverá como jurado y se limitará a declarar si el acusado es o no culpable del delito, infracción o abuso de poder que se le imputa. También me gustaría mencionar el derecho de tutela judicial efectiva. Para que se ponga en movimiento el ejercicio de la función jurisdiccional, es necesario que se ejerza por la parte interesada en obtener la solución del conflicto, una acción. Y de ahí que la acción ha sido conceptualizada como el derecho subjetivo público, de carácter constitucional, consistente en poner en funcionamiento la actividad jurisdiccional del Estado. Toda persona tiene derecho a recurrir al juez en
demanda de justicia, pues es la compensación por haberse prohibido la autotutela como solución para los conflictos. La solución del conflicto a través del proceso cumple dos objetivos: la satisfacción de los intereses subjetivos de los involucrados y la actuación del derecho objetivo para mantener la observancia de la ley. El derecho a la tutela judicial, o sea, nuestra posibilidad de acudir a los tribunales, y el debido proceso constituye, junto con otras garantías judiciales, son todos estos derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución. Es importante decir que la jurisdicción produce cosa juzgada. Lo que se persigue con el ejercicio de la jurisdicción es que los tribunales resuelvan un conflicto jurídico a través de una sentencia, la que, una vez firme y ejecutoriada, produzca cosa juzgada, es decir, una verdad inamovible o inmodificable. Entonces se termina el conflicto y se impide que ese conflicto se discuta de nuevo. Las sentencias definitivas e interlocutorias, cuando se encuentren firmes o ejecutoriadas, ¿qué quiere decir que se encuentre firme o ejecutoriada? Quiere decir que no debe ser susceptible de impugnación, ya sea porque no existen recursos en su contra o porque existen y ya han sido deducidos o resueltos, o no fueron interpuestos dentro del plazo legal establecido para ello. Y hay que decir que la cosa juzgada tiene una vertiente como una acción y una excepción. La acción de cosa juzgada se otorga a aquel en cuyo favor se resolvió el juicio, con el objeto de que se pueda exigir su cumplimiento o ejecutar el fallo. Y la excepción de cosa juzgada se otorga a quien haya obtenido el juicio y para todos aquellos a quienes aproveche el fallo para evitar que se deduzca una nueva demanda entre las mismas personas, con la misma cosa pedida y causa de pedir, y por lo tanto se vuelva a discutir lo resuelto. Entonces esto evita que se vuelva a discutir sobre el mismo asunto. Entonces es importante decir que la cosa juzgada da una acción de cosa juzgada y una excepción de cosa juzgada. Ahora hablaremos de la relación entre la jurisdicción y la competencia. Todos los tribunales, sean ordinarios, especiales o arbitrales, tienen jurisdicción, pero no todos tienen la misma competencia. Esto es, la parte o medida de la jurisdicción que la ley entrega a cada tribunal. Lo que ocurre es que el legislador entrega a determinados tribunales el conocimiento de ciertos asuntos y a otros tribunales asuntos distintos, de modo tal que no todos pueden conocer de las mismas materias. Podemos verlo como una relación de género y especie. El género es la jurisdicción y la especie es la competencia. Todos los tribunales tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia, ya que para la mejor administración de la justicia tenemos tribunales civiles, tenemos tribunales que ven asuntos del trabajo, otros de familia, etc. Aquí vemos el artículo 76 de la Constitución que dice: la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar a los juzgados pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abogarse a causas pendientes y revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Frase similar dice el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar los juzgados pertenecen exclusivamente a los tribunales que establece la ley. Aquí se hace referencia a conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Estos son los momentos de la jurisdicción que veremos ahora. Los momentos de la jurisdicción: hay una fase de conocimiento, hay una fase de juzgamiento y una fase de ejecución. En la fase de conocimiento, aquí encontramos la etapa de discusión y de prueba. En la fase de conocimiento o cognición, el juez oye a las partes y recibe sus pruebas, es decir, toma conocimiento de los elementos fácticos que componen el conflicto sometido a su decisión y de los fundamentos de derecho en los que las partes apoyan sus pretensiones o contestaciones. Los principios que lo rigen son de legalidad del procedimiento y el principio dispositivo. Esto lo podemos ver en el juicio ordinario de mayor cuantía, con lo escrito de demanda, contestación, réplica, dúplica, también en el periodo de prueba,
Después viene la fase de juzgamiento. Es aquella etapa del proceso en donde el tribunal declara el derecho aplicable al caso concreto por medio de una sentencia resolviendo el conflicto. El juez aquí tiene un rol activo, ya sea independientemente si el sistema es inquisitivo o dispositivo, pues debe estudiar y analizar el material de hecho y de derecho necesario para adoptar una decisión. Análisis que se manifiesta o exterioriza en el acto o declaración de voluntad, que es la sentencia. En cuanto a la forma de fallar, la ley procesal contempla en esta etapa diversas posibilidades. En efecto, hay casos en que los jueces deben ajustarse de derecho en su fallo, como ocurre en la generalidad de los casos en Chile. Y en otros, debe fallar de acuerdo a las normas de equidad y de la sana crítica, como ocurre, por ejemplo, en los árbitros arbitradores o el Senado conociendo el juicio político, o con la actividad de los jueces ordinarios cuando no haya ley que resuelva el conflicto. En estos casos se falla conforme a la equidad, pero la gran mayoría y la regla general, casi todos los casos, se falla conforme a derecho. Con todo, la sentencia se debe dictar de acuerdo al mérito del proceso, es decir, a los hechos probados por las partes. Entonces, puede distinguirse la llamada jurisdicción legal o derecho y la jurisdicción de equidad, siendo ambas, en todo caso, manifestaciones del momento resolutivo de la jurisdicción. Y por último, esta fase opcional, que es la fase de ejecución. Corresponde al cumplimiento de la sentencia. Los tribunales disponen de imperio para ejecutar la sentencia. Pueden recurrir al auxilio de la fuerza pública sin que ésta pueda calificar su legalidad y oportunidad. Y esto está garantizado en la Constitución y en el COD. La ejecución es etapa eventual, porque el mismo demandado podría cumplir voluntariamente. O quizás sea una sentencia que no se necesite ejecutar. Y si uno quiere ejecutar la sentencia, puede hacerlo por la vía de ejecución de las resoluciones, esto llamado la ejecución incidental, que está en el libro primero del CPC, o por medio de un juicio ejecutivo, que está en el libro tercero del CPC. ¿Qué tipo de sentencias hay? Está la sentencia meramente declarativa o de certeza, que consiste en establecer cuál es el precepto aplicable a una determinada situación jurídica. También está la sentencia constitutiva, es aquel que tiene por objeto la creación, modificación y supresión de estados o situaciones jurídicas. Y está la de condena, que se persigue con este fin condenar al demandado a dar, hacer o no hacer algo a favor del demandante. En la fase de ejecución es esencial en la actividad jurisdiccional, ya que permite la verdadera eficacia del ordenamiento jurídico. Pese a lo anterior, existen resoluciones judiciales que no son susceptibles de ejecución. Por ejemplo, las sentencias meramente declarativas, como la que tienen por objeto establecer la falsedad o autenticidad de un documento o instrumento, o las constitutivas, como la que declara la nulidad de un matrimonio, las cuales se bastan a sí mismas. Por tanto, la jurisdicción se agota en la etapa de juzgamiento, en la dictación de la sentencia. Por lo tanto, respecto a las sentencias meramente declarativas y constitutivas, no es necesaria la ejecución. En cambio, la sentencia condenatoria se puede ejecutar, como la que condena al demandado el pago de cierta cantidad de dinero de modo de indemnización. La fase de ejecución se puede evitar si el demandado cumple voluntariamente con la sentencia. Ahora hablaremos de las facultades anexas a la jurisdicción. Está en el artículo 3 del COD. Dice: los tribunales tienen además las facultades conservadoras, disciplinarias y económicas que cada uno de ellos les asigna en los respectivos títulos de este código. Las facultades conservadoras son ejercidas por la Corte al resguardar las garantías consagradas en la Constitución y las leyes, por ejemplo, una acción de protección. Están las facultades disciplinarias mediante la represión de las faltas o abusos en que incurrieran los funcionarios pertenecientes al orden judicial y los particulares que intervienen en los asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales, por ejemplo, de oficio, por medio de las visitas, o también puede ser a petición de parte, como el recurso de queja. Y también poseen facultades económicas que verán por la administración interna del Poder Judicial, como sea el caso de los autoacordados. Una gran clasificación de la jurisdicción. Siempre hay que decir que la jurisdicción es una. Ahora bien, por motivos pedagógicos, se clasifica en jurisdicción contenciosa y no contenciosa. La jurisdicción contenciosa es aquella que se ejerce cuando hay
conflicto de relevancia jurídica suscitado entre dos o más partes que tienen interés en él. Por ejemplo, dos partes están en un juicio sobre la propiedad de un inmueble. En cambio, la jurisdicción no contenciosa, que también es llamada jurisdicción voluntaria, son actos judiciales no contenciosos, aquellos que, según la ley expresamente, requieren la intervención del juez y en que no se promueve contienda alguna entre las partes. Aquí no hay conflicto jurídico que resolver. No hay partes ni contrapartes. Solo hay un interesado que realiza una petición al tribunal. Se trata de funciones administrativas entregadas a los órganos judiciales. Es por ello que para referirse a estas funciones es preferible hablar de asuntos judiciales no contenciosos y no de jurisdicción voluntaria. Un ejemplo de un asunto judicial no contencioso sería, por ejemplo, el nombramiento de un tutor para un incapaz. Por lo anterior, es que se señala que la única jurisdicción sería la contenciosa, porque se da entre dos o más partes, y las restantes son facultades anexas a la jurisdicción, puesto que en ellas no hay propiamente una función jurisdiccional de conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado. Hay una regla de competencia respecto a los asuntos judiciales no contenciosos, que de acuerdo al artículo 827 del Código de Procedimiento Civil, en los asuntos no contenciosos no se tomará en consideración el fuero personal de los interesados para establecer la competencia del tribunal. Y haciendo otra comparación entre la jurisdicción contenciosa y los asuntos judiciales no contenciosos, podemos decir que en los asuntos judiciales contenciosos el juez tiene la obligación de intervenir siempre que se requiera su actuación por las partes en forma legal y en los negocios de su competencia, porque está el principio de inexcusabilidad. Mientras que los asuntos judiciales no contenciosos, para que el tribunal pueda intervenir válidamente, es menester que la ley haya establecido expresamente dicha intervención y para esos determinados actos. En los asuntos contenciosos, el conocimiento de causa se le suministra al juez por medio de prueba que la ley taxativamente establece. En los actos no contenciosos, en cambio, el conocimiento de causa se le proporciona al juez mediante informaciones sumarias, esto es, mediante pruebas de cualquier especie, rendidas sin señalamiento de término probatorio y sin notificación e intervención de contradictor. En la jurisdicción contenciosa, las resoluciones que recaen en estos asuntos producen por regla general acción y excepción de cosa juzgada. En cambio, las resoluciones recaídas en los asuntos no contenciosos, para ver si gozan o no de cosa juzgada, es necesario distinguir previamente entre resoluciones afirmativas y negativas, puesto que estas últimas, las negativas, no producen cosa juzgada, mientras que las primeras, o sea las afirmativas, en cambio, sí producen una vez cumplidas. En los asuntos contenciosos hay dos partes identificables, demandante y demandado, con pretensiones contrapuestas. En los asuntos no contenciosos, en cambio, no hay partes identificables, sino que solo está el llamado interesado. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, comenten, dejen like, muchas gracias.